Compañeras, compañeros, bien decía Natalia, la perspectiva de la clase obrera. Sin duda alguna que el agua es un factor productivo, pero sin duda alguna que desde la perspectiva de los trabajadores y mucho más, después del plebiscito que definió que el agua es cosa pública, es un asunto central concebirla desmercantilizada como derecho humano, sí como apoyatura a la producción, principalmente de los pequeños productores familiares, pero principalmente como derecho humano. Mientras se desarrolla la recolección de firmas que a instancias de FOSE hemos resuelto, mientras también se despliegan las conversaciones, sin duda alguna, actuaremos para mejorar el orden jurídico en esta materia. Y como bien decía Tamara, todo en la movilización de los trabajadores es de carácter solidario, es de carácter humano, es de carácter cultural. Desde esta voz, con la firmeza, con la modestia, con la humildad de ser un sector social importante de la vida de la sociedad, nuevamente, una vez más, como ya lo hayamos hecho el 8 de marzo, pero todos y cada uno de los días, levantemos todas las compañeras, todos los compañeros, la bandera de la equidad de género, la bandera de que no hay más feminicidios, la bandera de la igualdad, que es la bandera de la sociedad, en definitiva, por la que luchamos. Nosotros creemos, queridas compañeras, queridos compañeros, luego de un debate importante en la mesa representativa, luego de un debate importante en el propio secretariado de la central, organizando el planteo de esta movilización, que nuestra clase trabajadora atraviesa este 2018, un año clave, neurálgico, para su presente y para su futuro. Y esto es así, porque un día sí y otro también habremos de ser protagonistas, sin miedo, sin la firmeza que nos da ser clase obrera, de un proceso de agudización de la lucha de clases y de agudización de la disputa entre dos grandes proyectos de país, que se estará agudizando en cada uno de los desafíos que habremos de desenvolver y de resolver correctamente, como está acostumbrada esta clase obrera uruguaya durante este año 2008, que parte la historia, que es bisagra, que define hoy, pero también mañana, qué es lo que habrá de suceder en la vida de las grandes mayorías nacionales y populares. 4 desafíos tenemos planteados para ubicar en esta movilización, en ese marco de la agudización de la disputa y de la lucha entre dos proyectos de país. El primero, en una perspectiva democrático avanzada, la importancia de resolver en el Parlamento un conjunto de leyes democráticas, un conjunto de leyes que tienen que ver con el mundo del trabajo, pero que tienen que ver directamente con la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, más humana, más solidaria. El segundo es que más temprano que tarde se habrá de desarrollar, diría yo, la rendición de cuentas más importante del periodo, porque es en esta en que el campo popular debe organizar las condiciones de avance concreto en las banderas que levanta el movimiento obrero, que no son egoístas, que son para el desarrollo de la nación en su conjunto, de toda la sociedad, y que bien sabemos, tienen que ver, atañen a la vida directa de las grandes mayorías nacionales, porque están referidas nada más y nada menos que la educación pública,
porque están referidas a ACE y a la salud en manos del Estado, a la salud pública y a la transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque están referidas a la vivienda, porque están referidas a la infraestructura necesaria para el desarrollo y porque también, sin duda, están referidas al salario de los trabajadores de la Administración Central y los sectores comprendidos directamente en la rendición de cuentas. Pero un año clave que tiene un desafío central. No solamente podría decirse para los trabajadores de la actividad privada, sino directamente para definir cuál habrá de ser la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales por el impacto que tiene la negociación colectiva, la negociación salarial en vastísimos sectores que inclusive trascienden a la clase trabajadora. Nos estamos refiriendo, en tercer lugar, a la ronda de los consejos de salario, por lo menos la más importante de los últimos años, donde casi 1 millón de trabajadores estarán definiendo sus condiciones inmediatas de trabajo. Y por la vía del propio Congreso Nacional Ordinario del PICNT, por la vía de que los trabajadores tomamos la calle y no la abandonamos, por la vía de no esta movilización particular, sino un año de acciones, el fortalecimiento como último desafío del nivel de unidad, conciencia, organización, iniciativa y protagonismo de la clase que no tiene nada para sobrevivir que no sea la venta de su fuerza de trabajo. Los trabajadores, productores de toda la riqueza, pero productores también de un destino para la vida de la República. Un año de organización, movilización y lucha y fortalecimiento del papel de movimiento sindical en toda la escena nacional. Y está claro, muy claro, compañeras y compañeros, que hacemos estos planteos en determinado marco. En América Latina entera, podríamos decir, los vientos hoy no están soplando a favor de los trabajadores. Hemos sostenido en nuestras discusiones que mientras en Uruguay queremos ir a más, en toda América Latina soplan los vientos del gran capital, de las patronales, de la derecha organizada, en última instancia, del imperialismo norteamericano. Basta, compañeras y compañeros, sabiendo que actuamos en un pequeño país de nuestra América Latina, mirar hacia el costado, atravesando el Río de la Plata, para observar cómo el gobierno del gran capital en manos de Macri procesa un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo argentino. O basta mirar el nefasto, corrupto, ilegítimo gobierno golpista de Temer para observar en ese gran país cómo un día tras otro se procesa el ataque contra el pueblo, contra la clase obrera, contra las grandes mayorías nacionales y populares del vecino del país. A saber, reforma laboral en Brasil, nefasta, que establece la liquidación de la legislación laboral, que establece con las tecnologías del siglo XXI las relaciones sociales cuasi esclavistas del siglo XIX, que permite a una patronal cambiar el horario de trabajo sin más, obligando a un trabajador que labure 12 horas sin ni siquiera el pago de las horas extras. Y lo peor de todo, a ustedes, compañeras y compañeros, que saben la laboriosidad que cuesta mantener organización de clase, colectivo armado y consciente para las conquistas y para la conciencia, reforma laboral que permite que un trabajador individual, en un contrato individual con una gran empresa, dicho contrato, que siempre habrá de ser de rebaja, valga más que el convenio colectivo y valga más que la legislación laboral.
reforma regresiva de la seguridad social en Brasil, paralización, congelación de todo el presupuesto destinado a la educación pública, represión contra los movimientos populares, como símbolo de este proyecto del marco en que se despliega nuestra lucha en Uruguay a partir de la contraofensiva del imperialismo y la derecha en América Latina. Ya lo dijo Tamara, el nefasto, brutal, criminal asesinato de Mariel, que denunciaba la represión policial y militar en Río y que fue asesinada por la bala de los sectores que ella denunciaba. ¿Saben qué, compañeras y compañeros? Y depende de nosotros, de cómo hablamos al pie de la máquina, en la obra, en el taller, en la oficina y en el banco, con nuestro compañero y con nuestra compañera. En este viento en contra que hay en América Latina, decirles de modo artiguista que aquí en Uruguay no pasarán, que derrotaremos a las clases dominantes, que frenaremos la contraofensiva del imperialismo y que además nos daremos maña para despejar el camino, para avanzar hacia la liberación nacional y hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Y eso depende de nosotros y todos juntos podemos. Porque ya no hablamos de cosas de afuera, gente. Hay que andar en la vida con los ojos bien abiertos. Están acá, a la uruguaya, de acuerdo a nuestras singularidades. Analicémoslo entre todos. Vamos a hacer un congreso para mirar estas cosas, pero analicémoslo entre todos. ¿Qué son, compañeras y compañeros? Los llamados, entre comillas, autoconvocados. ¿De dónde salió ese movimiento? Pero fíjense una cosa, a nosotros que preparamos las movilizaciones, que las organizamos, que las sintetizamos, ¿alguien piensa que puede haber un movimiento de autoconvocados? Siempre hay organización, siempre hay dirección, siempre hay perspectiva política. Esto no es un movimiento espontáneo. Y obviamente que desde el punto de vista del movimiento obrero no existe el campo. Existen los diversos sectores, realidades heterogéneas del mundo agropecuario. Ahí estamos nosotros. Hay alrededor, al día de hoy, de 90.000 asalariados rurales que recién conquistaron las 8 horas en el 2009, que recién accedieron a los consejos de salario a partir del 2005. Esos no son autoconvocados, eso es clase obrera, esos son trabajadores y son nuestra fuerza social a la que debemos tender una mano solidaria para fortalecer la organización y para que sus aspiraciones también emerjan, como emergen algunas aspiraciones de los grandes poderosos del país. Pero fíjense esto, 90.000 asalariados rurales, 23.000 pequeños establecimientos familiares que nuclean alrededor de 40.000 personas, son nuestros, son laburantes, son nuestros aliados, los productores familiares, que muchas veces ganan menos que un asalariado, que un obrero calificado. Toda la mano tendida para el desarrollo de este sector, para que se desplieguen políticas públicas, para que se investigue tecnológicamente y se ayude a los pequeños productores familiares. Y solo 15.000 entre capitalistas medianos que emprenden, que buscan, que trabajan, que objetivamente son parte potencialmente de las fuerzas motrices de una transformación productiva del país, pero donde están entreverados también enormes, grandes, terratenientes, vinculados a los agronegocios, que tenemos que decirlo con todas las letras, una pequeña fracción del mundo agropecuario que se la llevó triple, en balde, en todos estos años de altos precios internacionales de las materias primas. No todo es lo mismo, gente.
ahí tenemos aliados, ahí tenemos amigos. Y hay otros que evidentemente han lucrado permanentemente con el destino nacional. Fíjense, de este sector, la renta de la tierra, propietarios que no trabajan su predio, han recibido en los últimos años 5.900 millones de dólares por renta de la tierra. Propietarios que además de ser propietarios la trabajan, han recibido 7.472 millones de dólares por renta de la tierra. Esto es que una minoría de propietarios ha recibido el 85% de la renta de la tierra, mientras que la inmensa mayoría, asalariados rurales y pequeños productores familiares, no han recibido nada. ¿Por qué hablamos de la igualdad? Porque nosotros desde el movimiento obrero, sin prisa, sin aventurerismo, pero con firmeza y sin pausa, decimos: ¿cuándo vamos a debatir la reforma agraria integral? ¿Cuándo vamos a debatir, en definitiva, la redistribución de la riqueza en la tierra y en el desarrollo productivo agrario del país? Bienvenido ese debate, que lo tenemos que plantear los trabajadores, porque si no, no lo plantea nadie. Pero fíjense lo nuestro. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del proletariado rural? El salario mínimo en el arroz, 19.142 pesos. En los tambos, 17.000 pesos. En la ganadería, 17.000 pesos. En la fruta, 14.500. En el citru, importante labor vienen desarrollando en el litoral la gente de los citru para ser respetados, para organizarse. Cuando hay patronales que si vos haces el reclamo no te toman nunca más y quedas afuera de la zafra, 13.000 pesos. Esos son los sectores que deben ser atendidos en los próximos consejos de salario. Y esa es la parte del mundo agropecuario que no regalamos a nadie, porque son clase obrera, están aquí y debe fortalecerse y desenvolverse su organización para que sean más escuchados. En ese contexto es que nosotros no nos comemos la pastilla. Bienvenidos los planteos para el desarrollo del país, pero no nos comemos la pastilla, no nos mareamos cuando vemos cómo las convocatorias son televisadas en vivo en forma permanente y cuando vemos cómo Andeu convoca, por ejemplo Andeu, la alta propiedad de los grandes medios de comunicación, a estas acciones. Y no nos comemos la pastilla. A confesión de parte, relevo de prueba, porque fue un alto dirigente de la Federación Rural quien le dio un carácter político programático a este movimiento cuando dijo que lo que hay que cambiar para que se despliegue el agro es la totalidad del proyecto de país. Por tanto, los trabajadores, claro, los trabajadores luchando por nuestros intereses y el de las grandes mayorías nacionales. Solamente para que ustedes tengan en cuenta, fue en marzo del 2016 cuando nuestro PICNT propuso la creación de una mesa tripartita para mirar las cuestiones del trabajo y la producción nacional, para mirar las cuestiones del desarrollo de los sectores y su competitividad. Propuesta aceptada de inmediato por el gobierno, pero rechazada permanentemente por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y las patronales que comparecen en el Consejo Superior de Salario. Nos parece que para debatir estas cuestiones, ese ámbito tripartito es una herramienta positiva para poder discutir las cadenas productivas, para poder discutir el propio desarrollo de nuestro país. Mientras, sin un minuto de tregua, luchamos para desterrar las peores formas del maltrato de las patronales a los trabajadores. Luchamos para desterrar todas las formas de abuso que han predominado en el país. ¿O no es cierto que múltiples asalariados rurales han denunciado
ser golpeados por grandes oligarcas estancieros que se piensan dueños de vidas y haciendas y se creen que pueden golpear y violentar a los propios trabajadores. Toda nuestra solidaridad con el trabajador del sector forestal que trabaja subcontratado concretamente para Forestal Oriental y que hoy está sufriendo en el Banco de Seguro, vilmente quemado por los agrotóxicos que maneja al haber tenido que trabajar sin las condiciones de capacitación y de seguridad necesarias. Nuestros compañeros del SOIMA, con la solidaridad y la participación de nuestros compañeros y compañeras del ZUNCA, están levantando que se forme una tripartita para ver la seguridad en el trabajo forestal, que hayan técnicos prevencionistas que impidan que un trabajador como este trabajador de Forestal Oriental, vilmente quemado, no tenga que sufrir por cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Y nuestro reconocimiento y nuestro saludo a todos los obreros de la industria frigorífica, de la gloriosa Foica, en particular los trabajadores de Frigo Durazno, de Frigocerro en Durazno, que hoy están acampados en la puerta de la Intendencia Municipal de Durazno reclamando que esa empresa fascista, represora, que no cuida en definitiva ni las condiciones de salud de la producción animal para consumo humano, que ha condenado accidentes de trabajo a los trabajadores, que ha reprimido en más de una oportunidad la organización, toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la Foica que vienen proponiendo que esta empresa nefasta no sea más declarada de interés departamental, porque nos parece que las empresas declaradas de interés deben tener buenas prácticas, deben dar buenos ejemplos y no este desastre fascista que hay ahí en Durazno. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la industria frigorífica acampados allá en Durazno reclamando esta cuestión. Compañeros, compañeras, en esta perspectiva, en un año que habrá de ser de movilización, podríamos decir, permanente, donde lo que estamos haciendo hoy no termina, inmediatamente se convierte en toda una acción preparatoria de un gran 1 de mayo a lo largo y a lo ancho del país, en particular, enorme acto del 1 de mayo en el área metropolitana, es que nos vamos a referir a las 4 cuestiones prioridad del movimiento obrero para este año. En primer lugar, no hay salida hacia atrás, no hay salida en el flotadero. Habremos de promover una salida hacia adelante, que va a ser con lucha, pero que va a ser, sin duda, con más conquistas. Planteamos la aprobación inmediata en el Parlamento de una ley de insolvencia patronal que permita que ningún trabajador tenga que sufrir tras de cuernos palos. Esto es, todavía muchas veces que es despedido porque cierra la empresa, la misma ni siquiera paga los créditos laborales. Aprobación inmediata del Fondo de Insolvencia Patronal. En segundo lugar, y vinculado globalmente a las políticas de vivienda, por una ley que logre regular, que logre costear un precio que determina la vida de cientos de miles de orientales, de cientos de miles de compatriotas, por una ley que regule el precio del alquiler. Y finalmente, aunque no son únicamente estas 3 las leyes por las que planteamos, finalmente, y a partir de un arduo trabajo desarrollado por nuestro PICNT con el Poder Ejecutivo, con muchas idas y venidas de negociación, en el día de hoy estamos en condiciones de anunciar que se ha llegado a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el PICNT para impulsar en forma inmediata la ley de empleo para personas con discapacidad, causa
que no admite la menor demora. Si tenemos un acuerdo, envíese rápidamente al Parlamento esta ley, que dice mucho, gente, que dice mucho. Yo sé que debe haber algún patrón por ahí enojado con esta ley, pero desde nuestra perspectiva dice muchísimo. Habla de humanidad, habla de solidaridad, habla de inclusión y de igualdad, habla de nosotros mismos cuando nos lastimamos, no de ajeno, pero habla de formas en que la democracia se profundiza al punto en que la contratación de personal no tiene que ver solamente con cosas que son importantes como los perfiles ocupacionales y otras hierbas, sino que tiene que ver con la densidad humana e igualitaria de la sociedad que vamos a construir. Por tanto, reivindicamos, luego de un arduo trabajo, difícil, complejo, en que llegamos a un acuerdo, que se envíe de inmediato el proyecto de ley y que el 1 de mayo podamos festejar la aprobación completa de esta ley tan importante para los trabajadores y para el pueblo. El segundo eje, gente, que nos va a tener muy ocupados, muy movilizados, también con mucho diálogo y negociación. Yo decía que es la última rendición de cuentas en condiciones de incidir en la inversión, en el gasto, en la vida de la gente. Como ustedes saben, hay una disposición constitucional que inhibe de aumentar inversión y gasto en un año electoral. Por tanto, este año, la rendición de cuentas, para que sea buena, debe estar resuelta antes del 30 de septiembre de este año. Y nosotros creemos que este es el año del estirón, del cumplimiento de los compromisos con el pueblo, del cumplimiento de las perspectivas planteadas en la propia campaña electoral. Vías de aproximación concreta al 6% del PBI para la educación pública. Formas de llegar al presupuesto que requiere ACE y la salud pública. Formas de cumplir con los alrededores 1.300.000 billones de dólares invertidos en vivienda. Formas de llegar a los 8.000 millones de inversión pública. Formas de mantener el convenio colectivo con la ANEP, el convenio colectivo con el INAU, de mejorar los salarios de los trabajadores públicos. Formas de que la rendición de cuentas llegue concretamente y se sienta en el desarrollo nacional, en las cuestiones estratégicas y en la vida de los trabajadores. Sin ninguna torpeza de parte nuestra. Hay una manera de poder hacerlo, que es gravar más al capital, a la gran riqueza del país. El PIT-CNT ha hecho propuestas en ese sentido. Pero hay otra forma también, sin que seamos toscos o torpes, de la importancia de los equilibrios macroeconómicos, de la importancia en el ciclo de largo plazo de la economía de atender las cuestiones del déficit fiscal, sin ser torpe. Bueno, gente, si tenemos que pegarle en el clavo a un número mágico, como es la cuestión del déficit fiscal, y para eso hay problema, peguémosle en el clavo a la satisfacción de las necesidades del pueblo y del desarrollo, cumpliendo con los ejes de la rendición de cuentas, porque así también es como hará síntesis las grandes mayorías nacionales y populares. Cumplimiento en la educación, en la vivienda, en la salud, en el salario de los trabajadores y en la inversión necesaria. Y por último, en lo que va a ser una marea de lucha de clase, de despliegue de la movilización, la ronda de los consejos de salario que tendremos este año. Primer cuestión de fondo, de principio. Vamos todos por el mismo periodo, porque a los trabajadores no les es tan solo importante cuánto de salario arranca en la negociación, sino la organización, la unidad de acción y la lucha de todos juntos. Todos vamos a tratar de acordar en el mismo periodo de duración del convenio colectivo.
Pero además, vamos a hacer un planteo insistiendo en una suba mayor del salario mínimo nacional para que ésta se asocie, que no exista más en Uruguay núcleo familiar con salario por debajo de la línea de pobreza. Al 1 de enero los 16.500 pesos de salario mínimo, pero planteo, digamos, que mejoren la perspectiva del salario mínimo nacional, que influye en la base de muchas pirámides salariales, que influye en la informalidad, que influye en definitiva en todo el edificio salarial del país. Y una suba más acelerada de los salarios sumergidos, junto con una estrategia que pueda ubicar en los consejos de salario y la negociación colectiva, la capacitación, la formación profesional, la discusión del empleo y la generación de puestos de trabajo, los fondos sociales, o como venimos levantando muchos, la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Porque si va a haber industria 4.0 y se viene la automatización y la robótica, esas ganancias de productividad, no está mal, gente. No está mal que la clase obrera reclame, se repartan entre capital y trabajo, y una de esas formas es la reducción de la jornada de trabajo, con mucha unidad de acción, con mucha propuesta, debate y lucha de todas nuestras organizaciones. Claro, no estamos solo en la cancha. Si a algo nos hemos referido en este planteo que nos mandaron a hacer nuestros compañeros del secretariado, es a argumentar que el enemigo también juega. Es increíble, gente. Increíble para el momento del siglo XXI en que estamos, que todavía el día de hoy la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se pongan contra el país, y no solamente contra los trabajadores, contra las grandes mayorías nacionales y populares, porque el aumento de salario genera el aumento de la jubilación, porque el aumento del salario y la jubilación mejoran la demanda interna y por tanto eso permite que el pequeño productor agropecuario, que el pequeño industrial, que el pequeño bolichero, kiosquero y comerciante que viven del mercado interno venda más. Es increíble que en pleno siglo XXI esta representación, tal vez que la deberíamos llamar con respeto, tal vez ni siquiera la podíamos llamar de empresarios, sino tal vez de los empresarios que tenemos en Uruguay, sigan insistiendo con una queja contra la ley de negociación colectiva en la OIT. Compañeras, compañeros, estas cuestiones no se enfrentan con muy floridas declaraciones, se enfrentan con organización, unidad y lucha a lo largo y a lo ancho del país del movimiento obrero. Venceremos en el Consejo de Salario, porque esto es una mejor vida para las grandes mayorías, pero es una democracia absolutamente más profunda. La negociación colectiva es profundamente democrática. Y tenemos un déficit aún en el país, que yo lo quiero subrayar. Las intendencias municipales disponen constitucionalmente de un nivel importante de autonomía, pero nosotros entendemos, no están por arriba de la ley ni del ordenamiento jurídico del país. Todavía al día de hoy, a pesar de que la totalidad de la población trabajadora ha conquistado, y lo defenderemos con lucha, el derecho a la negociación colectiva, los trabajadores municipales no tienen derecho a la negociación colectiva por rama de actividad. Solicitamos al Congreso de Intendentes a que acepte definitivamente concurrir a una negociación con nuestra Federación Nacional de Municipales. Solicitamos que los trabajadores municipales no estén a la buena del señor de cómo se despertó hoy el señor intendente, ni a la discrecionalidad de que te tomo o te echo, porque en el interior la inmensa mayoría de los municipales no están presupuestados. Solicitamos definir un protocolo de seguridad y salud ocupacional
para que no pase la aberración que pasó en Artigas, que un trabajador nuestro murió mientras desarrollaba su trabajo. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la Federación Nacional de Municipales. En síntesis, en el marco de la crisis mundial del capital, que no resuelve los problemas de la humanidad, en medio de la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes en América Latina, en Uruguay, en un terreno de agudización de la disputa entre dos proyectos de país, donde las clases dominantes estarán cada vez más activas en organizar esto que luego se convierte en reformas laborales reaccionarias, liquidación de la negociación colectiva, represión y asesinato, el movimiento obrero sale a la calle, no solamente para decir no pasarán, sino para decir con lucha, con unidad, seguiremos avanzando rumbo a esa sociedad como quería Artigas, donde los más infelices sean efectivamente los más privilegiados. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva los desafíos que tiene la clase obrera y el pueblo! ¡Venceremos, gente!